Muy buenas tardes, tengan todos feliz y bendecido viernes. Bienvenidos a El Cafecito con Miriam Landín. Les saluda su amiga Claudia Amor y bueno, vamos en movimiento porque vamos camino a Las Vegas, así que si miran por ahí un movimiento porque es lo que está ocurriendo. Pero bienvenidos en este viernes maravilloso y ayúdenme a darle la bienvenida a el pastor Sergio Omar, porque seguimos con la continuidad de el tema, el poder del pacto matrimonial. Así que ayúdeme a darle la bienvenida. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, qué gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias, pastor. Pues continuamos con el tema para poderlo desarrollar. Así que, bueno, usted sabe dónde nos quedamos el viernes pasado para que continúe y demos toda esta maravillosa información a nuestra audiencia, compartirles a ellos esas herramientas que les puedan ayudar. Muy bien, muchas gracias. Haciendo una remembranza en 5 minutos de lo visto anteriormente, hablando del tema de la fortaleza o el poder del pacto matrimonial, basados en Malaquías capítulo 2 versículos 8 al 15, que esta profecía data en el año más o menos 430, 450 antes de Cristo Jesús. Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento, ya para pasar a la nueva dispensación. Después de ello vienen 420 años de silencio que la Biblia nos presenta ahí entre Malaquías y Mateo. Hablando respecto a lo que es la fortaleza del pacto matrimonial, dijimos que Malaquías, cuando profetiza la palabra del Señor, él le habla al pueblo con respecto a la demanda que Dios está teniendo respecto a lo que es el compromiso conyugal o el compromiso matrimonial. Resulta que el Señor siempre es testigo principal en todo pacto matrimonial que se lleve a cabo. Es por eso que se enseña desde el punto de vista bíblico y teológico que cuando una persona se casa para siempre, porque son dos carnes que se hacen uno. Ese es un milagro divino que ocurre de parte del Señor. Sin embargo, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que han existido historias que la Biblia nos comenta con respecto a este problema del matrimonio. En la actualidad, el matrimonio sigue teniendo ciertas presiones que le están haciendo a él decader. Y por esa razón es que nosotros estamos retomando porque en la actualidad las presiones que vive el matrimonio no son solamente culturales, sino que son también de índole moral, de índole económico, son presiones externas, presiones tanto internas que están tratando de poder deshacer la importancia del pacto matrimonial. Hablando respecto a la fortaleza del pacto matrimonial, entonces nos damos cuenta que el pueblo de Israel, según nos profetiza Malaquías, en un principio, cuando ellos tenían su vida marital bien resuelta, ellos venían y adoraban al Señor y la adoración de ellos era bien pura. El Señor recibía la adoración, recibía la ofrenda y les respondía. Pero luego empezaron a esa deslealtad en el matrimonio, infidelidad en el matrimonio, y Dios empieza a hacer silencio. Ya Dios ya no les responde a las oraciones, ya Dios no les recibe las ofrendas y ellos empiezan a reclamar. Ellos le dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué no nos oyes? ¿Por qué no nos escuchas? Y es ahí la participación del profeta que él les dice que el Señor se siente ofendido porque al ser desleales con Dios, cayeron en una deslealtad también. Al ser desleales con su cónyuge, cayeron en una deslealtad también con Dios. ¿Por qué? Porque empezaron a practicar ciertas cosas morales que el Señor no comparte. Y lo más serio de todo esto es que si una persona se aleja de Dios, automáticamente se ve que esta persona va a estar lejos de Dios cometiendo acciones que Dios no está a favor de esas prácticas. Entonces, el mensaje principal
de este texto de la Biblia es que Malaquías presenta una fuerte denuncia profética contra la infidelidad espiritual y marital. Él dice que esta infidelidad marital los ha llevado a una infidelidad espiritual. Cierto, ellos empezaron a adorar a casi a una gran mayoría de dioses que tenían ahí los cananeos. Y esto los llevó a toda una serie de problemas con el Señor. Recordando que Malaquías profetizó en el reino de Judá, donde está construido el templo Jerusalén. Ahí en el reino del norte él está profetizando y se supone que en comparación con el reino del sur, el reino del norte es un pueblo que tiene una mejor relación, mejores convicciones con Dios, pero pronto empezaron a corromperse. ¿Cómo es posible? Es la pregunta. ¿Cómo es posible que una persona que pueda disfrutar claramente las delicias de estar en la presencia de Dios, hablar con un Dios soberano, sentir la presencia del Espíritu Santo, una persona sienta la necesidad de incurrir en el pecado nuevamente? Bueno, posiblemente haya una respuesta común para la pregunta, es que somos carne, somos seres humanos. Sin embargo, al hablar acerca de lo que es el pacto matrimonial, la Biblia lo presenta que si nosotros como seres humanos tomamos el compromiso matrimonial como un pacto, no solamente como un voto, sino como un pacto en el cual Dios es testigo, difícilmente haya un rompimiento, porque el matrimonio tiene subes y bajas, vienen momentos bonitos y vienen momentos difíciles. Hablando respecto al contexto original, el pueblo, el pueblo hebreo viene de una cautividad. Ellos prometen que van a venir a restaurar el templo y ciertamente lo restauraron, el templo físico. Pero el templo espiritual, la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Es imposible que tenga que romperse, pues cuidar el templo físico, pero el templo espiritual en donde habita el Espíritu Santo que esté corrompido o que se corrompa. Entonces Malaquías estaba enojado con los sacerdotes, en primer lugar, se recuerda que les dije, estaba enojado con los sacerdotes porque ellos, a pesar de que Dios les daba el mensaje para que le hablaran al pueblo, ellos no lo hacían. Quizás el temor de ellos era que el pueblo pues no obedeciera, se enojara o terminaran yéndose para el reino del sur, digámoslo de esa manera. Entonces, ¿por qué ese cambio tan dramático de los líderes espirituales, de los sacerdotes? ¿Por qué después de ser fiel terminan siendo infieles? Es la misma pregunta en la vida marital. ¿Cómo es que después de que un cónyuge es fiel termine siendo infiel? En el contexto original, la segunda cosa que debemos de tomar en cuenta es la falta de lealtad tanto a Dios como al pacto matrimonial que llevó al pueblo a perder la sensibilidad espiritual. Y esta sensibilidad espiritual muy necesaria, muy imprescindible para conocer y relacionar con Dios y modelar a las nuevas generaciones. Hablando de ese contexto a la actualidad, es imposible que una persona que tenga una vida moralmente desordenada pueda desarrollar una buena guía sobre sus hijos, sobre su descendencia. Entonces, esta falta de lealtad tanto a Dios como al pacto matrimonial causó que el pueblo se deslineara de la voluntad de Dios para el pueblo, para que el pueblo sintiera esta espiritualidad, para que el pueblo sintiera que Dios está escuchando su oración, para que el pueblo sintiera que Dios está recibiendo sus ofrendas, ellos tenían que arreglar su relación matrimonial. Casi es lo mismo que pasa en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo. Cuando habla respecto a este mismo asunto de la vida matrimonial, el apóstol Pablo dice que el que no sabe gobernar su casa no puede presidir la iglesia de Dios. Número 3, Malaquías profetizó en el reino de Judá, específicamente cuando ellos regresaron del exilio babilónico y se asentaron ahí en Jerusalén. Él fue el último de los profetas, dije hace un momento, y él era encargado de profetizar específicamente sobre la moralidad
del pueblo sobre su vida moral y a eso se dedicó. Es por eso que nos damos cuenta que él específicamente las 6 reprensiones o las 6 quejas que contiene este capítulo de Malaquías habla respecto a 6 quejas y casi que estas tienen que ver en un todo, en un desorden que vive el pueblo de Dios. Bueno, hablando respecto a lo que Dios esperaba que sucediera, si Malaquías está reprendiendo a los sacerdotes, está reprendiendo al pueblo, a través de esta profecía, Dios esperaba, Malaquías esperaba, buscaba que el pueblo verdaderamente cayera en un arrepentimiento genuino de esos malos hábitos morales en los que había caído y que se volvieran al Señor. Malaquías esperaba eso, como cualquier predicador que después de presentar la palabra espera que las personas tengan un cambio. En segundo lugar, Dios por su parte, al ver que el pueblo no escucha ni atiende a la queja del profeta Malaquía, Dios entonces se queda callado. Dios ya no escucha, Dios ya no recibe las ofrendas. Entonces, ¿qué era lo que quería Dios con esa actitud? Podemos considerar a Dios como Dios irresponsable o malvado. Por supuesto que no. En toda la historia del hombre, desde Génesis hasta el Apocalipsis, no vemos a un Dios villano. Al contrario, vemos a un Dios tan misericordioso, reactivo, le puedo decir, quiero utilizar ese término, reactivo en el sentido de que cuando el pueblo peca, ahí está Dios buscando al pecador para restaurarlo, para no dejar que se pierda. Y esa es la historia. Ciertamente hay personas malagradecidas que tienen una actitud despectiva hacia Dios, pensando que Dios es un irresponsable, que dónde está Dios por tanta maldad que hay en el mundo. Dios realmente no existe para nada, ni sirve para nada, porque no está viendo nada. Pero en realidad, el Señor nos ha dado la suficiente capacidad, el suficiente entendimiento para que como seres humanos podamos usar el raciocinio y poder vivir una vida quieta, sobria, justa y piadosa, según lo dice el apóstol Pedro allá en el Nuevo Testamento. Dios les quería hacer entender que sin esta integridad moral, ellos iban a caer en una decadencia espiritual, y esta decadencia espiritual los iba a quitar la solvencia que ellos tenían para poder encaminar a sus hijos por una vida digna. Ningún padre de familia puede corregir a su hijo cuando él no ha sido un excelente modelo. Hablando respecto al contexto actual, hermana Claudia, hablando respecto al contexto actual, ¿qué dijéramos de Sí. liderazgo? ¿Qué dijéramos de un Dios hablando o actuando en la vida de su pueblo? ¿Qué dijéramos acerca de qué quiere Dios realmente? ¿Será que el matrimonio hoy ya es incompetente, irrelevante? ¿Cómo estamos viendo desde dentro de la iglesia el matrimonio en la actualidad? ¿Y cómo está viendo la sociedad del matrimonio en la actualidad? ¿Podemos tertuliar un poco, apreciada hermana Claudia? Y es que, pastor, fíjese, escuchando lo que usted está enseñando, digo, cómo el liderazgo, Dios lo intencionó que inicia en casa, ¿no? El matrimonio. Y de ahí se desarrolla para afuera, ¿no? O sea, liderando a los hijos, liderando todo lo que Dios nos ha dado, pero también como la importancia de que el ejemplo físico lo tenemos, ¿verdad?, para desarrollar en el matrimonio, pero también se refleja ¿cómo le llaman? En la integridad que tenemos con Dios, porque si no lo podemos mantener en alguien que vemos en el matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a poder hacer con un Dios que no lo vemos? Correcto. Bueno, y Ujú. actualmente no hay mucha diferencia, porque realmente la formación, la educación, la moralidad, el buen desarrollo del individuo tiene que venir desde casa. Sí.
La presión social que vivimos hoy está obligando al padre de familia a retomar sus responsabilidades. Si no lo hace, el mundo entonces va a educar a tu hijo, solo que lo va a educar a su manera. Y cuando Correcto. sientas que se te escapó, se te fue. ¿Por qué? Porque de alguna manera fuimos irresponsables. Entonces, ¿cómo vemos ese contexto del profeta Malaquías? Traslademos ese contexto para la actualidad. ¿Será que el liderazgo espiritual de la actualidad está realmente mostrando una preocupación para no caer en la permisividad? ¿Será que el liderazgo de la actualidad está teniendo cuidado de una sabia reprensión para la oveja para que no se desvíe del camino moralmente hablando? ¿Será que el púlpito está conteniendo una palabra que responde a las coyunturas de la actualidad? ¿Será que hay luz? ¿Será que hay sazón en la actualidad? Toda esta serie de preguntas nos llevan a una común respuesta. Si en realidad hubiera luz, un liderazgo responsable, la vida de la sociedad sería un poquito más atinada. La persecución para la iglesia sería un poquitillo más fuerte porque en realidad la identidad del pueblo como tal, que tiene que ser diferente si analizamos los orígenes, esto daría como resultado que el liderazgo está siendo muy efectivo. El liderazgo está siendo muy aplicado a la palabra del Señor. Creo que hablábamos un momento atrás en otro cafecito que nos tomábamos, estimada hermana Claudia, acerca de la interpretación que debe existir de la palabra de Dios para la iglesia de la actualidad. Así Yo es. reconozco que hay ciertos predicadores que consideran que hoy la palabra es aburrida, anticuada, impertinente, fuera de lugar, qué sé yo, porque ya no la usan, pues. Ujú. Es más, la liturgia cúltica, ciertos cantos que se están cantando en el altar, hablando de culto puramente, se están ocupando ciertos cantos que no tienen una teología puramente, sino lo que tienen es cierta sensibilización sobre los sentimientos de las personas, nada más. Pero en realidad, una liturgia cúltica, cuando hablamos de un culto, celebrar un culto para Dios, que la feligresía esté sentada en la silla recibiendo luz a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el liderazgo espiritual de la actualidad realmente nos debe de preocupar porque hay una permisividad ante las prácticas inmorales, y es que hay que admitir también de que hoy está muy difícil hablar de ciertos temas de moralidad que ya casi nos quitaron también la autoridad como predicadores, el poder corregir ciertas inmoralidades que se practican ahora. En lugar de perseguir a la inmoralidad, hoy están persiguiendo al que hable en contra de ellas, y eso hace Correcto. que el Correcto. liderazgo sea Sí. imposible. Fíjese de que eso sí es también tan acertado porque eh, aún en la censura hay ciertos términos que ya no se pueden decir. Entonces, la verdad, la verdad que es Cristo está siendo censurada. Entonces, y la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que la que nos hace libres es que la palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, y si no se puede hablar sin censura, para liderar o para corregir, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, entonces estamos, ¿cómo le llaman? Diluyendo la palabra de Dios, quitándole el poder, porque la palabra de Dios es poder. Ok, entonces hablando respecto a la falibilidad de la palabra, yo creo que es segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Sí, Ujú, entonces, partiendo desde ese punto de vista, la palabra no ha pasado de moda, ujú. no es incompetente, no es irrelevante, sino que precisamente ella es la palabra de Dios que ha permanecido por miles de años
y que ha sabido normar la moralidad de las generaciones y lo seguirá haciendo hasta que Cristo Jesús venga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Entonces, porque es que la palabra de Dios, ¿verdad? Así lo dice, así está escrito, que la palabra de Dios no tiene caducidad. La palabra de Dios, pues es que la palabra de Dios entonces permanece porque viene del eterno. Y entonces, y eso yo digo que es la formación verdadera para los líderes, partiendo desde lo que dice la palabra de Dios, porque si nos vamos a la sociedad hoy en día, ¿no? Tenemos lo que le llaman la generación de cristal, porque no se puede corregir, porque no se puede decir, porque lo que se diga en su mayoría de veces pues va a ser ofensivo. Entonces, pero entonces ¿en qué momento se van a corregir si no pueden escuchar la reprensión o no pueden recibir la corrección? Y entonces, y el libro de Proverbios, como nos habla Dios acerca de poder aún recibir ¿cómo le llama? La corrección, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que al que Dios ama, Él corrige. Hablemos del poder de la palabra del Señor para la actualidad. Creo con todo mi corazón que somos una generación muy especial que nos ha tocado que vivir las circunstancias contextuales del tiempo final del ser humano. Y Amén. como tal, nos toca que ser muy sabios para poder presentar la palabra del Señor. Aunque esté todo complicado para presentar la palabra, tenemos que ser bien sabios, bien precisos para poder hablar, para poder corregir lo deficiente. Por supuesto, hablando desde el punto de vista de tener con nosotros la solvencia moral para poder hacerlo. El problema es que, por ejemplo, yo como pastor venga y empiece a tener cierto tipo de liderazgo en la congregación que no tienen una solvencia moral. Yo pierdo la solvencia como pastor a esa permisividad. Y entonces ya la iglesia misma, hablando de la localidad, ya no se siente tan persuadida. Ujú. Entonces, actualmente necesitamos ser predicadores más profesionales, más al tacto. No estoy diciendo permisividad, no estoy cayendo en permisividad, sino que estoy diciendo aplicar la palabra, no reactivamente, que una vez que pasa un problema de adulterio en la iglesia, entonces voy a predicar de adulterio, toda una serie de adulterios ahorita el año 2025. No. Ajá. Tenemos que Ah, predicar proactivamente, tenemos que presentar la palabra como un antídoto preventivo. así es. De esa manera no vamos a chocar. El liderazgo de la actualidad, los que consideramos los más espirituales, porque hay que hablar, aquí estamos hablando de un Malaquías, que es un líder de su tiempo, que en la Biblia cuando habla de Malaquías está hablando de un profeta que estaba vestido, lleno de Dios. Bueno, en la actualidad, si consideramos a aquellos espirituales de la actualidad que consideramos los más espirituales, cuando hablan de la palabra del Señor, guían a Dios, guían hacia una moralidad, guían hacia la productividad, guían hacia qué guían realmente los líderes más espirituales de la actualidad, a los que consideramos, al que considere usted más espiritual, ¿hacia qué está guiando? Si, dependiendo el interés, la intención, la dirección que está dando, vamos a entender realmente si este líder es pertinente o no, es de Dios o no, está en el nombre de él o no. Entonces el pueblo sufre una devastación de sus generaciones en la actualidad, padres de familia que se sienten incompetentes, incapaces de poder corregir, de poder detener un juicio divino
en contra de una inmoralidad desordenada de la actualidad. Un padre de familia incompetente y capaz que dice, no puedo corregir a mi hijo, ¿por qué no puedo? Pues sin comentarios, ¿verdad? No dice nada, pero el silencio pues dice, ¿por qué? Entonces, quiero retomar que en realidad el matrimonio es muy importante no solo para la felicidad plena de dos personas. El matrimonio tiene el poder de hacer que dos personas vivan felices y se complementen. Número uno. Número dos, el matrimonio tiene la capacidad de investir de una solvencia para corregir, para inspirar, para liderar. Número tres, el matrimonio tiene la capacidad de hacer que Dios me escuche, me oiga, me responda. Ese es el poder del matrimonio. Y cuando vemos que ahora se dice que el matrimonio, pues si yo me puedo casar con una flor, me puedo casar con mi perrito de la casa, me puedo casar con ese sapo. Jesucristo bendito. Maravilloso, ¿verdad? Quiero No, llegar, quiero no, llegar la verdad a es que alguna. sí, por eso es ahí donde entramos, ¿verdad? En la sabiduría divina, de que si no estamos cimentados en la verdad, si no estamos cimentados en Cristo para poder mantenernos alineados a lo que dice la palabra de Dios, fácilmente se desvía uno puede caer y ser parte de lo que dice la sociedad, no lo que dice la palabra de Dios. Bueno, bendito sea Dios por este cafecito, apreciada hermana Claudia. Esperamos que miles de su audiencia lo puedan tomar, lo puedan saborear y se puedan blindar. Amén. Amén. Así que, y vamos a decir, pastor, ¿qué mensaje le envía usted a alguien, un matrimonio que pues se casaron alineados al propósito de Dios, pero han caído en el juego de la sociedad, de que los principios que ellos vienen a establecer y no basado en lo que la palabra de Dios dice, y se han alejado, se han alejado? Entonces, ¿cómo volver a esa senda antigua, de volver a esa, a la sabiduría divina, a la corrección y recibir la corrección? Porque hasta para eso hay que tener el favor, la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Qué le diría usted, pastor? Entonces se encuentra, por decir, un hombre o una mujer que se han alejado y que no saben cómo regresar a casa. Bueno, lo que tengo que compartir, antes de compartir los consejos que traigo en este bosquejo que ya vamos aterrizando, voy a responder la pregunta. No hay decisión sin consecuencias. Todas las decisiones tienen sus propias consecuencias. Número uno. Número dos, Dios es un Dios misericordioso. Por eso se enojó Jonás, porque Jonás esperaba que Dios hiciera juicio contra la ciudad de Nínive, pero cuando ve que Dios decide perdonarla, restaurarla, Jonás se enojó. Entonces, número dos, no se te olvide que Dios, no se le olvide, mi estimado oyente, que Dios es un Dios misericordioso. Número tres, si una persona busca arrepentido volver a Dios, lo encontrará. Y para nosotros los líderes espirituales, ¿cómo mediar esta situación? La Biblia tiene respuestas para todo. Sí, entonces, para hablar acerca de una persona que posiblemente le tocó que vivir experiencias desastrosas en su vida casada, ¿cómo va a ser Dios para restaurar la vida, la familia o el matrimonio de estas personas? Cada caso se tiene que ver por separado, cada caso es una historia que tiene respuesta en la palabra del Señor. Por así decirlo,
si una persona viene arrepentido a Dios, si busca el oportuno socorro, lo tiene que encontrar. Nosotros los líderes espirituales, ni usted ni yo, apreciada hermana Claudia, podemos evitarle la oportunidad de la oveja arrepentida. Así es. Sí, bueno, gracias, pastor, también por compartir con nosotros esas herramientas para fortalecer el matrimonio, para fortalecer, ¿verdad? Pues el tema ciertamente es el poder del pacto matrimonial, porque sí es un pacto no solamente con el cónyuge, sino que también con Dios. Y entonces, Correcto, así de serio y así de importante es ese pacto, porque al fallarle al cónyuge también le está fallando a Dios. Entonces, gracias por compartirnos esas herramientas porque sí, ese pacto, ese poder sigue activo en el matrimonio. Y entonces también, bueno, les recuerdo de que, por cierto, si ven movimiento, como les mencioné al principio del programa o del inicio del podcast, de que vamos rumbo a Las Vegas, les recuerdo de que tenemos la convocatoria profética Levántate y Resplandece en Las Vegas. Es una conferencia profética, entonces vamos rumbo para allá, vamos a estar ahí mañana, 16 de agosto, sábado de 9 a 5 de la tarde. Inscríbete y inscríbeme para mayor información si aún te quieres agregar. Entonces, bueno, están cordialmente invitados. Así que Las Vegas los espera también. Les recuerdo de que el libro de David y Goliat ya está en preventa, así que cómprenlo o siembren en alguien. Este es es un libro de niños, es bilingüe. Entonces, seamos sabios, siembren en un niño en este libro también que se llama David y Goliat. Así que bueno, tenemos ese libro, también está a la venta ya en pasta dura, el libro de Mujeres de Reino. Es un libro que son testimonios de mujeres de reino, así que ya está a la venta en Amazon, al igual que David y Goliat. Y gracias por acompañarnos en este episodio de el podcast de El Cafecito con Miguel Andín. Hoy nos acompañó el pastor Sergio Omar. Su ministerio se encuentra en Zacapa, se llama Cátedra de, ¿cómo es que se llama, pastor? ¿Cátedra de qué? La iglesia es Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Ajá. En Facebook nos encontramos como Cátedra del Reino Zacapa. Ah, bueno, es en Facebook. Muy bien. ¿Y cómo se comunican con usted, pastor? Estamos allí a través del Messenger de Cátedra del Reino Zacapa. Allí, al ver pues la buena intención de las personas para poderles servir, pues ya ahí les proporcionamos el número de teléfono para que puedan contactarnos más directamente. Muy bien, muy bien. Y bueno, entonces, gracias por habernos acompañado. Aquí vamos, miren, vamos en equipo para Las Vegas. Aquí también va doña Miriam Landín. No sé si la alcancen a ver por acá. Ahí está. Saludos, bendiciones. Un placer escucharle, pastor. Que Dios Muchas le bendiga gracias. grandemente. Muchas gracias, igualmente, gracias. Aquí va nuestra chofer, Anita. Ah, Y mucho gusto. aquí vamos puros guerreros del Señor. También nuestro querido amigo Adrián. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Mucho gusto, Adrián. Gracias por el mensaje, estuvo poderoso. Sí, Me deja poderoso terminar. mensaje, pastor. Voy a leerle aquí algunas aplicaciones que tengo y esto concluyo acá. Qué gusto poder saludarles. Estoy para servirles. Primero Dios, que se gocen mucho y regresen empoderadas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Claro que sí, pastor. Bueno, bendiciones. Entonces, no se olviden de amar, de besar, de abrazar y den flores en vida, porque es en vida que se hace. Así que gracias por habernos acompañado en el Cafecito con Miriam Landín este maravilloso viernes. También te recuerdo que si te perdiste este en vivo, también nos puedes encontrar en las plataformas digitales de Amazon Music, Spotify, YouTube, en Facebook y también en la página de Sí Se Puede Radio
en El Cafecito con Miriam Landín, así que nos puedes buscar, síguenos y también ya puedes ver ahí el video también diferido. Así que bendiciones, muchos saluditos. Bendiciones, pastor. Bendiciones, feliz tarde, buen viaje. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Pues no sé si me salí. Sí, porque no la miro. Bueno, sí, Alberto toma control. Pues ahí está. Gracias, gracias. Es otro ministerio que tenemos, Adrián. Se llama. Mi programa de radio es el Cafecito con Miriam Landín, pero como tengo una radio digital,